Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la segunda semana del martes del tiempo ordinario. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Y estamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Voy a quedar con el versículo 27, fracción del 28. Quiero tocar rápidamente unos temas, en especial lo que aconteció el día de ayer con su santidad Papa Francisco, que si bien es cierto tiene su postura ante el infierno y ante lo que ha pasado con Fiducia Supplicans, lo que yo menos deseo es causar división. Y sobre todo que hay personas que se aprovechan de esa instancia del Papa, de ciertos aseguramientos del Pontífice, del Santo Padre, para causar división. Y sobre todo pensaría uno que están como que de cierta forma como en contra, de forma en contra del ministerio petrino. Bueno, el hecho es que él es el Papa y él es el poseedor de las llaves de Pedro, es el sucesor de Pedro, y hay que respetarlo y hay que orar por él. Pero lo que si bien es cierto, sí, obviamente lo que se dice en la carta de la Fiducia Supplicans, que tuve la oportunidad obviamente de leer y observar el documento, que pues obviamente a la luz del magisterio de la Iglesia, y cosas que yo voy a tocar más adelante que espero puedan ser entendidas, o yo pueda hacerme entender de la mejor manera posible. Quiero primeramente tocar el versículo 27 y 28, donde dice, obviamente están los discípulos de Jesús, que se comen en sábado, obviamente el pan que eran reservados para los sacerdotes, en fin, y un cúmulo de personas ahí, pues fariseos y toda esa gente, pues hablando mal. Bueno, en fin, dice, entonces dijo a ellos, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Rápidamente, aquí hay una condición que la Iglesia lo ha manifestado muchas veces, y es lo que habla en el lenguaje, porque Marcos escribe en este texto griego, arameo y hebreo, los conjuga, y mire cómo dice el texto, como dice el texto original en la Brija de Ashá. El Shabbat Nasha, el Shabbat, Ben Ha Dama Adom Shel Shabbat. Utiliza una fracción que significa Nasha. Nasha el Shabbat Ben Ha Dama Adom Shel Shabbat. Esa partícula Nasha, obviamente con respecto que también es Señor del sábado, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, está afirmando directamente, de forma proporcional, que si usted quiere estar con Dios eternamente, usted tiene que ser santo para estar con Dios. Ese Nasha quiere decir la acción de santificar de Dios, es un término en arameo, y como está acompañada de la acción de Jesús como Salvador, el Ben Hadama Shel Shabbat, obviamente el descanso santo de Dios, pues entonces se conjuga Marcos de forma tan precisa y perfecta que nos está informando que si ustedes y yo queremos estar con Dios, tenemos que santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Mediante Jesús. Es decir, Jesús tiene que ser nuestro modelo para que ustedes y yo alcancemos la santidad, es decir, estar con el Padre eternamente. Si ustedes y yo queremos estar en el cielo, tenemos que estar santificados mediante Jesús y seguir los pasos de Jesús, es decir, estar en su iglesia. Y por eso algunas personas, listo, sí, respeto la Fiducia Supplicans, no comparto ciertas cosas a la luz del magisterio de la iglesia, porque también tiene una cuestión que se llama un lenguaje inclusivo, y no comparto ese lenguaje inclusivo. Ya lo vamos a ver por qué no lo comparto, porque son razones que, como tuve la oportunidad de estudiar neurociencia, fui aspirante al doctorado en neurociencia en Chile, en una universidad de Chile. No pude seguir por diversas causas en la parte de la neurociencia, pero sí me interesa que quede muy claro esto, es decir, algunas declaraciones del Santo Padre, como el día de ayer, que lo entrevistó en medio de un programa italiano, pues el Santo Padre decía que él quería, que no es dogma de fe, pero que él quería que el infierno estuviera vacío. Claro, él como sucesor de Pedro y como poseedor de las llaves del reino de los cielos, que se las dio Cristo a Pedro, pues él más bien debería, como dice la palabra de Dios, debería el Santo Padre más bien obviamente confirmar a sus hermanos en la fe. Si bien es cierto desde el punto de vista dogmático, la iglesia no ha condenado a nadie, ni siquiera Judas Iscariote lo ha condenado, sí la iglesia informa a través de la revelación de Cristo que el infierno existe. Si no, entonces vana y nula sería la acción de Cristo como Redentor. ¿De qué nos va a redimir? Y por eso entonces ahí sale a relucir la famosa teología de la liberación, que si bien es cierto, desenfoca un Cristo Redentor y lo pone un Cristo revolucionario,
y liberador, yo no sé de qué liberador, supuestamente la pobreza humana, cuando el sentido de la liberación de Cristo, de la redención de Cristo, es redimirnos y liberarnos del pecado. Por eso es Cristo Redentor, Redentor hominis, como diría después también Juan Pablo II en una de sus encíclicas. Si no, entonces vana sería el sacrificio de Cristo. O sea, entonces ahí sí uno se puede preguntar, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Qué sentido tenía eso? Ningún sentido lógico. Por eso Cristo, al redimirnos en la cruz, nos da la opción de entrar en el reino de los cielos. De lo contrario, la iglesia únicamente lo que sí hace dogmáticamente, que la iglesia no ha condenado a nadie, ni siquiera a Judas Iscariote, pero sí ha excomulgado personas que aún ni siquiera en la excomunión le dice que está en el infierno. No, está excomulgado, pero ni siquiera se atreve a decir que está en el infierno. Pero lo que sí sabemos es que hay gente en el infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia ha informado. La iglesia ha informado y dice, mire, si usted quiere llegar al cielo, como dice el texto el día de hoy, ese Nasha, ese como dice, Shabbat Nasha, Nasha Shabbat Ben Hadama Adon Shel Shabbat, pues si usted quiere santificarse, siga los pasos de Jesús, siga la acción santa de Jesús, para que entonces la única forma que usted esté con el Padre eternamente es que usted esté santificado en la persona de Jesús. Y entonces la iglesia informa eso y dice, mire, si usted quiere llegar al cielo, estos son los pasos. Si usted quiere irse para el infierno, estos son los pasos. Usted verá para dónde se va. O coge la puerta angosta para el cielo o la puerta ancha para el infierno. Usted verá para dónde se va. Bueno. Y entonces, en uso de la acción moral, que yo no soy teólogo moral, pero más o menos cuando uno estudia moral se acuerda de ciertas cosas, en uso de la acción moral, pero sí dogmático, en la forma dogmática, pues imprime la acción del pecado dentro del ser humano, que el pecado mortal es un pecado que es una consecución de la libre voluntad de la persona y por tanto impide actuar una gracia actual. Eso sí, es en cuestión dogmática sí se habla de eso, de la acción de la acción repercutiva del pecado con respecto a la salvación. Bueno, listo. Entonces, el infierno existe. Entonces hay gente que se basa en lo del Papa, para causar división, cosa que a mí no me gusta causar división porque la división no es de Dios, pero sí hay que aclarar muchas cosas. Y en este caso voy a referirme a su santidad Pío IX, sobre todo en la sumisión al magisterio de la iglesia, una carta que se llama Tuvas Libenter, dirigida al arzobispo de Múnich-Frisinga en el año 1863, porque había un señor que se llama Johann Joseph von Dünninger, profesor en Múnich, obviamente en los famosos licenciadores del famoso movimiento Versammlung Katholischer Gelehrter, es decir, Congreso de Eruditos Católicos. Y mire cómo dice el Papa Pío IX, voy a traducirlo porque está en latín. Dice, sabíamos que algunos de los católicos, bueno, en fin, que se dedican al cultivo de las disciplinas más severas, confiando obviamente en las fuerzas del ingenio humano, pues obviamente lo que dice, para no alargarme tanto en esta reflexión del Evangelio, dice sencillamente como dice, mira como dice en latín, voy a traducirlo, pero mira como dice en latín, quibus ex Dei voluntatem, eidem apostolica huic obstrumunter, sedi quod Deo ipse veritatis magistra e vindex, fuit constituta. Qué cosa tan bella. Quiere decir que ellos están en contra de la obediencia a la Santa Sede y que al mismo tiempo algunos que chillan y claman supuestamente que son engañados miserablemente por aquellas personas que no profesan una obediencia a lo que la iglesia enseña, pues sencillamente están obligados a que por los sagrados lazos de la obediencia, con que por la voluntad de Dios están ligados a esa misma sede apostólica que fue constituida por Dios mismo, o sea, ni siquiera por nadie más, sino por Dios mismo, maestra y garante de la verdad. O sea, ellos tienen que enseñar la verdad, y de por sí es un pecado contra el Espíritu Santo, enseñar cosas que no son. Bueno, y al mismo tiempo su santidad Pío IX recoge todo el magisterio de la iglesia en una cuestión que llama Quanta Cura, una encíclica. Ahí va contra el naturalismo, contra el socialismo, contra la independencia de la iglesia, contra un poco de herejías, o sea, contra diferentes herejías. Al mismo tiempo están los errores contra el sílabo. Obviamente el sílabo, unas cosas bastante interesantes, unas proposiciones del sílabo, obviamente con un poco de herejías, hay ciertas cosas, muchas cosas que enseñaban y aún enseñan, pero que lastimosamente él tenía que sentenciar, decir, no, eso no es verdad. Y entonces aparece el famoso panteísmo, naturalismo y el racionalismo absoluto, que después obviamente llamaría Juan Pablo II el relativismo moral, el famoso racionalismo moderado, obviamente los errores contra la iglesia, bueno, un cúmulo de cosas. Pero lo que más me interesa es obviamente tener cuestión de lo que él enseña en cuanto a la fe y la razón,
en la fe y la razón, que es importantísimo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto sí es sentencia apostólica. Y mire cómo dice, voy a leerlo en latín para que no tenga ninguna duda y lo traduzco en español después. Si qui dixerit in revelationem divina nulla vera et propria dicta mysteria continerit sed universa fide dogmata posse per rationem rite scultuman en naturalibus principis intelligi et demonstrari anatema sit. Anatema sit, eso sí es una cuestión dogmática. Y mire cómo dice en español: si alguno dijere que en la revelación divina no se contiene ningún verdadero y propiamente dicho misterio, como el infierno, sino que todos los dogmas de fe pueden ser entendidos y demostrados por medio de la razón, o sea, de la lógica, obviamente la razón debidamente cultivada partiendo de sus principios naturales, sea anatema. ¿Cómo usted va a comprobar el infierno? Sí, hay revelaciones del infierno, pero a la luz de la razón, ¿cómo usted lo va a comprobar? La iglesia simplemente informa, dice, hay algo que supera la razón, hay algo que supera el entendimiento, hay algo que supera la lógica humana, y es Dios. Bueno, por eso vamos terminando, porque si no me alargo del tema. Y resulta que cuando uno está estudiando teología, el primer paso cuando uno estudia teología, que tengo pues la imagen de la Virgencita María de Firenze en Italia. Bueno, en fin, cuando uno está estudiando teología, hay una versión de la Biblia que a ustedes la venden como si fuera la panacea de las panaceas, y yo he tenido que votar Biblias porque son unas traducciones aberrantes. Y esto que lo voy a leer es el mismo versículo que, como leímos en la Biblia Sanacha, mire cómo difiere de esta versión de la Biblia, que supuestamente es la panacea de algunos teólogos, de algunos biblistas, exégetas, y trae lo que llama el lenguaje inclusivo. Ya vamos a ver por qué se llama el lenguaje inclusivo y lo dañoso que es que en neurociencia, como bien lo he repetido, tuve la oportunidad de ser aspirante a doctorado en neurociencia. Mire cómo dice: ¿suerte qué? De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿De suerte de qué? Eso es el lenguaje inclusivo. Que usted lo lee y dice, no tiene nada que ver, espere y verá. Porque vuelvo y digo, este es uno de los mejores libros de neurociencia que ha sacado el doctor Diego Redola Ripoll, neurociencia cognitiva. Y cuando uno pues estudia neurociencia, y que también está en grupos de neurociencia, sobre todo en la parte cognitiva y enfermedades también, enfermedades y trastornos infantiles, que hemos trabajado varios diferentes trastornos. Bueno, me voy a quedar con, ya para finalizar por cuestión del tiempo y por cuestiones de otras obligaciones, dice aprendizaje y memoria perceptiva del priming. ¿Qué es el priming? El priming ayuda a construir, mire cómo dice, ponga atención por favor. El priming ayuda a construir de manera inconsciente réplicas en el cerebro de los estímulos que procesan, ya sea a nivel físico, priming perceptivo, o de significado, priming semántico. En fin, lo que dice, como dice, por cuestión del tiempo, otro procedimiento paradigmático en el estudio del priming perceptivo son las pruebas en las que se deben completar palabras. Es decir, a medio de las palabras usted le va quedando de forma en el inconsciente cosas que de cierta manera pues obviamente van a quedar grabadas ahí. Y como dice, el aprendizaje por priming genera cambios en la actividad de la neocorteza, siendo independiente del lóbulo temporal medial. Bueno, cuando estudia neurociencia no tiene que ver toda la parte del cerebro, bueno, en fin. Pero lo que yo voy es que eso, y con respecto a esta supuestamente la panacea de la Biblia y otras Biblias que tuve que votar, esta no la voto pues porque obviamente la compré cuando estaba estudiando teología, pues mi madre, que en paz, que esté en el cielo, me la compró, que sé que pues obviamente una gran mujer de Dios me la compró cuando estaba estudiando teología, pues tiene ese lenguaje. ¿Y qué pasa con el lenguaje? Uno dice, no, pues no pasa nada. Claro, con el pasar del tiempo, su forma de pensar y de analizar las cosas está siendo trastocada de forma que su acto voluntario, usted tenga una acción de pensar diferente y por tanto actúe de forma diferente. Y su cerebro empieza a hacer, y usted empieza a pensar de forma relativa, lo que llamaba Juan Pablo II el relativismo moral. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sencillamente a lo que se quiere llegar es que la gente de alguna otra manera sea un movimiento de lo que llama laxo, un movimiento laxo de la fe, para después, Dios no quiera, Dios no libre de eso, pues
genere un cambio tan relativo que todo le parezca igual. Y por eso el mal le parece bien y el bien le parece mal. Indispensable hoy, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Acuérdese, orar por el Santo Padre, su santidad el Papa Francisco, y por todos sus asesores, por los cardenales, por todos para que definan y defiendan la doctrina de la Iglesia Católica bajo la autoridad de Cristo, para que no se pierdan las almas. Oremos una Ave María por el Santo Padre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Dios los bendiga. Feliz día. Que esté muy bien. Santa Teresita Niño Jesús, ruega por nosotros.